Es realmente un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de dictar esta conferencia José Narro Robles. Me llena de orgullo dar esta conferencia. Yo tengo un aprecio personal, profesional, por el doctor José Narro, ¿no?, quien fuera director de la Facultad de Medicina, rector y secretario de Salud, con un paso a lo largo de la historia por muchas instituciones del sector educativo y del sector salud. Así que es un doble gusto estar por aquí con ustedes con esta conferencia. Hablando de un tema que es la formación de médicos, que es algo que nos ha llevado los últimos años, los últimos 8 o 10 años de nuestra vida, en particular de especialistas ahora en salud pública, o de maestros en salud pública, ¿no?, o de doctores en salud pública. Relacionado a lo que estamos viviendo, ¿no? No lo podemos diferenciar de lo que estamos viviendo, que es esta pandemia de la cual ha tomado gran parte de este congreso. Hemos dividido la presentación entonces en seis partes. La medicina y la salud pública, similitudes y diferencias, un poco de historia, la enseñanza de la salud pública y los retos en la prepandemia, cómo nos encontrábamos un poco antes de esta situación, cuál es el contexto y cómo cambia con el COVID y cómo debería cambiar, cuáles son los resultados en vista de la pandemia de esta formación y qué es lo que pensamos que pudiera seguir en la formación de recursos humanos, de salubristas, de especialistas en epidemiología, en administración, para cumplir con las necesidades de un país como el que tenemos. La medicina y la salud pública pues tienen un nacimiento común, y a veces se confunden y a veces se diferencian de manera muy importante, ¿no? Parecería que el campo de la salud pública está centrado exclusivamente, o algunos lo creen, nada más en la medicina, y es mucho más amplio que eso. Ustedes mejor que nadie lo saben y lo conocen, que si hay algún campo en la medicina que debe verse con un gran angular, ¿no?, de la A a la Z, pues es justamente la salud pública. Tiene su origen en un desarrollo del concepto griego latino de la salud, en donde los factores externos al sujeto tienen un papel determinante en el nivel y calidad de la salud. Ya hablaba el mismo Hipócrates y los factores ambientales de los famosos humores de Hipócrates, y también desde esa época se vuelve relevante la concepción e interpretación de lo que es una epidemia, un poco de lo que hoy estamos viviendo. Entonces la salud pública va a evidenciar los objetivos y propósitos comunitarios, ¿no? Por eso se ha enfocado en la prevención y la promoción de la salud, más que en el tratamiento de una enfermedad. Eso se hace en la atención médica, ¿no? Todos lo sabemos. Y la salud pública es bien importante, también salva vidas, ¿no? Hace un momento platicábamos de manera informal de cuando los médicos se dedican a la salud pública, a la epidemiología, y probablemente sucedía más antes de la pandemia, la gente no entendía bien qué es eso, ¿no? O sea, ¿qué es salud pública? ¿No te gustó los pacientes? ¿No te gustó salvar vidas? No, claro que sí, pero no de uno por uno, sino de cientos y de miles, ¿no? Ese es el enfoque que tiene justamente la salud pública. Y no es trivial entonces señalar que la salud pública mantiene este enfoque del contexto en el individuo, y la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la relación entre el individuo y la comunidad de la cual forma parte? Hablemos un poco entonces de historia, que ya hablábamos de Hipócrates, pero también de Galeno, que habla de los factores de estilo de vida. O sea, hace cualquier cantidad de cientos de años, ¿no? 1800 años, ya habla de Hipócrates de los estilos de vida, ¿no? y la importancia del estilo de vida en la salud de las personas. Pues parecería que no hemos aprendido mucho después de tanto tiempo, ¿no? Seguimos con estos problemas de estilos de vida como uno de los causantes de enfermedad descritos hace algún tiempo. Silverman habla entonces de que la observación debe tomar preferencia sobre la teoría en el estudio de la historia natural de la enfermedad. Y el observar, el ver, el analizar nada más lo que está pasando, nada más de un poco lo que decía Rafael, ¿no?, de sistematizar. Pues él también hace como 500 años
nos habla de la importancia de esto. Y Webster nos habla de las epidemias que estuvieron relacionadas con ciertos factores ambientales, además de que el diccionario, ¿no?, sigue siendo un clásico el Webster. Fracastorius nos habla de la teoría de los gérmenes de la infección como una teoría en ese momento, ¿no?, que podía ser transmitida de persona a persona por partículas muy pequeñas en ese momento que no se podían hacer. Pero él ya imaginaba, ya veía, ya conceptualizaba, digamos, estos conceptos tan importantes. Roberto Koch, con sus 4 postulados para probar como un agente infeccioso causa una enfermedad, particularmente del bacilo que lleva su nombre. Y luego Semmelweis, que es una historia preciosa la de Semmelweis, ¿no?, como demostró con la fiebre puerperal, podría reducir cuando los médicos se lavaban las manos antes de atender un parto. Y en realidad no eran los médicos los que se lavaban las manos, eran las parteras las que se lavaban las manos. Ustedes recuerdan en ese momento, o en muchos casos, se tenía la clase de anatomía, se hacía la disección, ¿no?, se remangaba nada más la camisa, y de ahí se iban a atender el parto, se iban a la clínica, digamos, ¿no?, sin lavarse las manos, ¿no? Entonces, la cantidad de cuestiones que transmitían, y Semmelweis, con la pura observación de lo que pasaba con las parteras que se lavaban, se enjuagaban las manos antes de atender el parto, y los que no se lavaban, no que eran los médicos, eran los sabios, cambió para siempre. Y yo creo que esto le costó no solo el reconocimiento, digamos, que le estamos hoy aquí a Semmelweis, sino en la historia de la salud pública, sino le costó que lo creyeran loco, ¿no? Y acaba en un hospital psiquiátrico relegado por decir algo que era, hoy lo vemos como algo obvio, ¿no? En su momento fue muy mal visto, digamos, por la ciencia, por la medicina, en ese momento lo que hacía Semmelweis. Y luego Grant fue el primero en cuantificar los patrones de nacimiento, de muerte y la ocurrencia de enfermedad, notando disparidades entre hombres y mujeres, ¿no?, que otra vez hoy nos parece obvio, ¿no?, pero en ese momento no era tanto, ¿no? La alta mortalidad infantil, las diferencias entre rural y urbano, que otra vez es algo pues, todos conocemos, pero ellos empiezan a observar esta diferencia y se dan cuenta que las mejores condiciones sociales condicionan a una mejor salud. Y luego Farr observó los efectos del Estado civil, algo también pues bien interesante, ¿no? Los niños que tenían padres, ¿no?, reciban mejor que los niños que no tenían padres, que eran huérfanos, que estaban solos o que no solo tenían madre, y la propia salud de las parejas, y que la salud tenía que ver con la ocupación, ¿no?, de las personas, cómo esto fue evolucionando, fue cambiando y nos fue dando información. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX donde esos conceptos toman más forma, digamos, primero con Jenner, con la viruela, con Chadwick, con John Snow, ¿no?, que algunos llaman el padre de la epidemiología, que es homónimo de, si vieran ustedes Game of Thrones, ¿no?, hay un Jon Snow que es maravilloso, es maravilloso por supuesto el original, el médico, el doctor, ¿no?, pero también el de la serie, Pasteur, con todo lo que significa para el mundo, la historia, la trascendencia de los conceptos que nos dio Louis Pasteur. Lister, por cierto, en la Facultad de Medicina, en la oficina del director, en este caso en mi oficina, hay un gran cuadro de Lister, un cuadro enorme, debe medir fácilmente como 1,5 por 2 metros, ¿no?, de la cara de Lister. Y es bien interesante porque Lister fue el primer médico que recibió un honoris causa por parte de la universidad, ¿no? Entonces, por ese motivo está Lister en la oficina del director. Todos ellos entonces llevaron a la luz pública temas como el saneamiento, transmisión de enfermedades, un poco lo que conocemos hoy como promoción de la salud, y nuevas formas de vida y necesidades de salud a partir de la industrialización y la estratificación política. Más adelante, con todo este conocimiento de las personas que ya hablamos, de esos grandes personajes, pues empieza a nacer, digamos, una mejor sistematización de lo que es la epidemiología, ¿no?, de esta observación. Y entonces estos importantes médicos, ¿no?, Lind, Panum,
otra vez Snow, Booth y Goldberg, empiezan a demostrar y a observar, a veces con padecimientos infecciosos, pero a veces simplemente con padecimientos que porque dejan de tomar algo o porque subieron a un barco, ¿no? Y entonces se dan cuenta que si no toman vitamina C, en estas grandes travesías, entonces empiezan simplemente con la observación y con la inteligencia que tienen y los conocimientos que se empiezan a sistematizar, pues van cambiando la visión de la salud pública. ¿Cómo estaba la enseñanza de la salud pública en el mundo, digamos, ¿no? Antes de la pandemia? No hay mucha información, lo primero que hay que decir es que no hay mucha información, ¿no? Hay algunas agrupaciones de educación en salud pública en Latinoamérica, hay alguna que está en Brasil, pero como que tiene otros objetivos más que objetivos académicos. No necesariamente todos pertenecen, son como con un perfil político, más que con un perfil técnico de saber cuántos somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Es difícil conseguir información de escuelas de salud pública, de maestrías en el mundo y en Latinoamérica. Hace algunos años había 400 escuelas de salud pública en el mundo registradas, pero ahí no estaban en el registro y siguen sin estar los departamentos de salud pública o los, como se llaman en diferentes universidades, las unidades, que están al interior de las escuelas de medicina, de odontología, ¿no? De enfermería, que en algunos casos son departamentos importantísimos, con un gran peso, ¿no? Entonces es difícil saber cuántas y dónde están. En el caso de nuestro país, se cuenta con algunos programas, 4 programas de licenciatura en salud pública, con más de 20 opciones en posgrado, en áreas de instituciones públicas y privadas, divididos en posgrados profesionalizantes y posgrados en ciencia, ¿no? Y más adelante hablaremos un poco de las diferencias entre ellos. Y aunque los programas pueden ser iguales, ¿no? Las personas que los hacen no necesariamente son iguales, ¿no? Uno se va a dedicar a la investigación, ¿no? Se va a dedicar y el otro está en la vida, digamos, práctica, en la vida diaria. Y se tiene cierto desprecio, entre comillas, a quien hace algo profesionalizante, ¿no? Porque no se dedica a la ciencia, no se va a dedicar a la ciencia, no se va a dedicar a estudiar, a generar conocimiento. Y es algo que a mi juicio tiene que cambiar, tiene que modificarse. Uno de los problemas de nuestro país, entonces, de la salud pública, es que se establecieron siguiendo modelos educativos de otros países, ¿no? Se copiaron modelos, se siguen copiando en algunos pasos, y son contextos pues, probablemente diferentes, son medios completamente diferentes. Se siguen reproduciendo la enseñanza en el aula, ¿no? Algo tan práctico como es la salud pública, digamos, tan de campo, ¿no? Tan de terreno. En muchos casos se sigue enseñando en el aula, por consecuencia la teoría, y pues no necesariamente es lo que estamos buscando hacia adelante. Y nos podemos preguntar si los modelos existentes de las escuelas de salud pública preparan adecuadamente a los graduados. Podemos preguntarnos, ¿los preparan adecuadamente para qué? ¿No? ¿Para qué sistemas, digamos, ¿no? Uno de los grandes, de los muchos problemas que tiene nuestro sistema de salud es justamente que está dividido en varios sistemitas, ¿no? O en varios sistemotas, como uno lo quiera ver, ¿no? La mitad tiene seguridad social, la mitad tiene protección social, ¿no? Es una situación del Estado mexicano, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud pública, con la salud de la población en general, entonces lo lleva, digamos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud de los estados, ¿no? Sin embargo, pues esto es bien diferente, ¿no? En lo que sucede en un lado de lo que sucede en el otro, a pesar de las directrices que ha habido, ¿no? Y que hay a nivel central, ¿no? Hoy día probablemente como nunca, por la situación que estamos viendo, vemos estados, vemos incluso gobernadores, no solo secretarios de salud, que salen a tomar una posición de salud pública, cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Contraria, diferente a lo que sucede o a lo que se recomienda a nivel central. Y yo creo que esto para la salud pública, para el reconocimiento de la salud pública, para la enseñanza de salud pública es muy bueno. Porque nunca como hoy, está, yo diría, en medio de las discusiones, de las pláticas,
pues no sé si de todas las mesas, pero de la gran mayoría de las mesas en el mundo, ¿no? Y dependiendo de la persona a qué se dedique y qué haga y cuál sea su experiencia, pues tienen opiniones, ¿no? Bien diferentes y a veces bien importantes del manejo, no solo de la pandemia, sino de cómo debería ser la salud pública. Y yo reflexionaría aquí si no debería ser una materia transversal, ¿no? Una asignatura transversal, no solo en el área de la salud, por supuesto que lo es, sino, por ejemplo, en la preparatoria, ¿no? No que lleven anatomía y que lleven lo que llevan, ¿no? Sino no debería ser una materia obligatoria para todas las personas que estudian algún grado en el país. Yo creo que con lo que estamos viendo, ahí me queda claro que sí debería ser, sí debería estar en la formación de los alumnos en diferente nivel. Entonces, pueden hacer los especialistas en salud pública una contribución significativa para mejorar la salud pública de la población y en particular, ahorita hablaremos un poco de los grupos vulnerables, si es así o no es así, qué es lo que nos está fallando. Existe un desajuste entre lo ideal y la realidad de la situación, por supuesto que hay un desajuste, y el mundo está produciendo suficientes graduados de calidad para dirigir los programas de salud pública e investigación relevantes. Pues podemos decir que no, sin lugar a dudas podemos decir que no, porque en el mundo y en nuestro país, quien está dirigiendo la salud pública no necesariamente son especialistas en el ramo. Y es algo que veremos más adelante, desde que se fundó la Escuela de Salud Pública en el 22, por alguien que fue el rector, por el doctor Pruneda, ya se hablaba de la necesidad de formar gente o de capacitarla en caso que no estuvieran la formación de origen. Entonces, ¿qué enfoques existen para aumentar la colaboración entre los responsables de la formación de políticas, los administradores de la salud pública, las comunidades, los investigadores, los educadores y los profesionales de la salud para que el currículo sea relevante? ¿Cómo puede el currículo reforzar los enfoques de salud pública como el intersectorial, ¿no?, interdisciplinario y orientado a la comunidad, además de beneficiarse en la colaboración internacional coordinada? A ver, por años se ha hablado de la atención primaria de la salud como un discurso, ¿no?, nunca como una cosa concreta, con un plan para llevarse a cabo. En estos momentos tan complicados que vivimos, donde la importancia de lavarse las manos, ¿no?, es mayor, ¿no? Yo no he escuchado a nadie del gobierno federal, por ejemplo, hablar de Conagua. De Conagua se habla de otras cosas, no de la importancia que en cada hogar tengamos agua y drenaje, ¿no? Es algo que tenemos olvidado, que no pasa por el sector salud, pero son elementos básicos, importantísimos, que todo el mundo sabe de salud pública, que tenemos que hablar de ellos, ¿no? Tenemos que preguntar por ellos, tenemos que presionar por ellos para que todos tengamos ese tipo de servicios en nuestros hogares. ¿Cuál es el contexto y cómo cambia esto con el COVID? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, en América Latina, en México, ha evolucionado en los últimos 50 años la transición epidemiológica, la transición demográfica, reflejada en una baja de mortalidad y un aumento en la esperanza de vida. Las causas se han ido diferenciando, ¿no? Se han controlado algunas enfermedades transmisibles y saneamiento básico. Se aumentó la esperanza de vida, que ya decíamos. Sin embargo, hay una gran disparidad e inequidades. Hay una disminución de la fertilidad, una baja en la mortalidad. Hemos cambiado, lo sabemos, de agrícola a industrial, de rural a urbano, mejor saneamiento, la educación en mujeres. Hay un envejecimiento de la población, urbanización, y tenemos problemas de desnutrición o malnutrición, de contaminación, el uso de antibióticos a pesar de los esfuerzos, y los servicios de salud que se han ido modificando, han cambiado en los últimos años. ¿Cómo está, digamos, la defunción por grupos de edad? En los 90s, hace 30 años, la mitad de la población que se moría tenía menos de 50 años, ¿no? Esto ha cambiado hasta casi a un cuarto, ¿no? Hoy, en este grupo de edad, se muere como un cuarto de la población. Y ha cambiado hoy que casi la mitad de la población mayores que se mueren son mayores de 70 años. Entonces esto, como decía usted, lo saben mejor, se ha ido modificando.
se ha ido modificando, pero también se ha ido modificando y hemos aumentado las desigualdades en nuestro país, particularmente en África y en América Latina, donde tristemente estamos en este top 10, ¿no? Las desigualdades en nuestro país son enormes, lo que sucede en diversos ámbitos, digamos, pero sobre todo en acceso a la salud. Las enfermedades no transmisibles y la pobreza matan en el mundo a más de 40 millones. Cada año mueren por enfermedades no transmisibles 15 millones entre 30 y 70 años de edad. Más del 85% son muertes prematuras, ¿no? Que ocurren en países como el nuestro, ¿no? Y las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por estas enfermedades no transmisibles. Aquí me quedo dejo la pantalla y no puedo ver el detalle, pero podemos ver ahí en los últimos 20 años cómo las primeras 3 por lo menos han cambiado muy poco, ¿no? Sigue siendo el infarto, sigue siendo la diabetes, sigue siendo la insuficiencia renal, ¿no? Las causas de muerte en nuestro país siguen siendo básicamente las mismas. Y cuando combinamos esto con los días que las personas dejan de producir, dejan de trabajar, pues eso se convierte en algo mucho más grande. No solo es la enfermedad, no solo es la muerte eventualmente, sino son los días que dejan de producir, que dejan de trabajar a lo largo de la vida de estas personas. ¿Y cuáles son los riesgos de padecer estas enfermedades no transmisibles? Bueno, pues el principal, de padecer, de enfermar y de morir, el principal riesgo es la glucosa elevada, ¿no? Si tenemos la glucosa elevada, que además es un porcentaje muy alto de la población que no sabe que tiene la glucosa elevada, que no sabe que tiene diabetes, pues es importantísimo que la gente lo sepa, ¿no? Que la gente se cheque, que la gente esté acudiendo, que la gente prevenga todo esto, ¿no? El aumento de la masa corporal también es un factor muy importante para este tipo de problemas, la hipertensión. O sea, cuestiones que sabemos muy bien, que la gente lo conoce y no necesariamente toma una acción para disminuirlas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con estas enfermedades no transmisibles y el COVID? Nos tomó, como ya decíamos y hemos visto durante toda la semana, por sorpresa. Las respuestas de los sistemas de salud han sido diferentes de un país a otro, incluyendo, por supuesto, el nuestro. Entonces tenemos diferentes inequidades, tenemos las enfermedades no transmisibles y la morbilidad y mortalidad que ustedes conocen muy bien. Tenemos la demografía, tenemos la pobreza y todo cómo se relacionan todas unas con otras. Y nos llega el COVID. Y entonces el COVID se relaciona directamente con las causas de morbilidad y mortalidad. Sabemos, esta semana llegamos a 100,000 muertes en nuestro país, las oficiales, ¿no? Para que sean el doble, ¿no? Un poco más. Esto ha cambiado y seguirá las causas de morbilidad y mortalidad en nuestro país. Y si le agregamos COVID, enfermedades no transmisibles y pobreza, se unen con el COVID, ya que se transmite con mayor facilidad en poblaciones más pobres, ¿no? Eso lo sabemos bien, que al final son las que se tienen que mover más por cuestiones laborales, ¿no? Y entonces la suma de COVID, enfermedades no transmisibles, pues provocan mayores niveles de enfermedades crónicas. Y si a estos factores le agregamos la dificultad que han tenido los pacientes, los enfermos a lo largo de la pandemia en nuestro país para atenderse, ¿no? Para seguir recibiendo su atención, los pacientes con cáncer, que lo vemos todos los días en los medios de comunicación, los pacientes, hay hospitales que se reconvirtieron o están dedicados a COVID, que cerraron la consulta externa, ¿no? Si tú eres diabético, hipertenso, no puedes acudir, ¿no? O si puedes acudir, no necesariamente encuentras las medicinas que habitualmente te daban. Se está convirtiendo en algo bien complejo, no solo el tratamiento médico de los pacientes con COVID, sino el tratamiento de todo el resto de los pacientes
con enfermedades no transmisibles del país. Sigue siendo uno de los principales retos, y que ante las 100,000 muertes pues a veces se nos olvidan, ¿no? Se nos olvida que ahí están. ¿Cómo va a aumentar? Estos son datos de la CEPAL. ¿Cómo va a aumentar la pobreza? ¿Cómo cambia la pobreza en Latinoamérica del 19 al 20? Bueno, en todos los casos aumenta. En todos los casos aumenta la pobreza en América Latina, producto del COVID, como es el caso de nuestro país. Otra vez, entonces decíamos que el COVID nos afecta también la morbilidad y la mortalidad, pero también nos afecta y se incrementa en los casos de la población más vulnerable. ¿Cuáles son las comorbilidades de los pacientes con COVID? ¿Quién tiene más probabilidades, digamos? Pues pacientes con insuficiencia renal, pacientes con EPOC, diabetes cardiovascular, problemas cardiovasculares, inmunosupresiones, hipertensión, otras obesidad, no solo obesidad, sino sobrepeso, tabaquismo de manera natural y asma. Y le estamos poniendo especial cuidado a estos pacientes, le estamos poniendo especial cuidado a los pobres y a los pacientes con estas enfermedades. Yo creo que la respuesta es no. Y creo que es una alerta que deberíamos de tomar para los siguientes meses que todavía nos quedan de pandemia, del grupo de pacientes con enfermedades no transmisibles que no están recibiendo el tratamiento para su enfermedad, para un buen control, para que pueda seguir en las mejores condiciones. Entonces el COVID afecta, otra vez, ¿no?, a la pobreza, enfermedades no transmisibles, y a la mortalidad y a la morbilidad. Y es entonces pues como una especie de tormenta perfecta, ¿no?, donde tristemente nos causa lo que hemos visto. ¿Qué resultados tenemos en vista de la pandemia? La pandemia, entonces, la epidemia o la sindemia, ¿no?, ha revelado la fragmentación de nuestras estrategias sanitarias y de la poca capacidad de algunos sanitaristas, ¿no? Como a veces estar en la investigación, como a veces estar dedicado a producir conocimiento, pues es diferente a estar en la vida real, a estar atendiendo, dictando estrategias y liderando grupos para poder llegar a un mejor control de la situación. Se han realizado entonces medidas de contención con enormes costos económicos y sociales. Sigue habiendo una confusión de medidas básicas, ¿no?, tan sencilla como el uso del cubrebocas, ¿no? Seguimos viendo a las máximas autoridades sin el uso de cubrebocas en actos masivos. Hay una tensión financiera al interior de las instituciones, al interior, por supuesto, de las familias, inseguridad alimentaria, algo que se habla muy poco y tenemos que hablar más, la violencia al interior de las familias, la mala salud mental. La doctora Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología desde hace 2 o 3 semanas, decía en una entrevista esta misma semana que se espera que hasta el 30% de la población hoy día tiene algún problema de salud mental producto de la pandemia. 30% de la población. Eso es algo enorme, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder mitigar, para poder ayudar a estas personas, a estos pacientes? Entonces, además, hemos visto que tenemos en algunos casos escasez de personal, o personal bien capacitado, de salubristas, de enfermeras, de médicos especialistas. Hay estados de la República que no tienen algún tipo de especialistas, pero tampoco tienen necesariamente la infraestructura hospitalaria, digamos, para la atención. Como que es un llamado de atención en varios puntos, no solo desde el punto de vista de salud pública, con este enfoque, sino también de atención médica, donde además se ha puesto el énfasis justamente ahí, en la atención médica, donde a lo mejor donde más comparación ha habido entre la parte pública y la parte privada, que es justamente en poner unidades temporales, poner hospitales temporales para ayudar a la población. Entonces, los enfoques de salud pública son mucho más útiles, desde luego, para reducir la transmisión por la naturaleza social y conductual. Se han implementado políticas diseñadas para acciones de las personas, por ejemplo, distanciamiento físico, aislamiento y cuarentena y el uso de cubrebocas, que ya hablábamos un poco de él.
Y las tendencias de la pandemia han demostrado hasta ahora que estas estrategias, junto con las pruebas y el rastreo de contactos, son más efectivos cuando se implementan temprano. Pero tiene el inconveniente de afectar la economía, situación poco atractiva para los políticos, pero también para la sociedad, ¿sí? Porque hay cualquier cantidad de personas que viven, ¿no? Del día al día, que tienen que salir para poder tener ingresos y poder cumplir con sus respectivas familias. Yo que destacan aquí varias cosas, pero entre otras, desde el punto de vista de salud pública, la generalizada inequidad y la coordinación, o la falta de coordinación, en algunos casos, multisectorial. Algunos países han mostrado respuestas más unificadas, más veloces, más claras, y otros, la respuesta que hemos tenido no necesariamente ha sido la más completa, sino más bien han sido parciales y con un enfoque político más que un enfoque técnico. Y aquí es un poco lo que yo decía al inicio, que son las palabras del doctor Pruneda, Alfonso Pruneda, que a veces nos olvida. Fue rector de la Universidad Nacional, fue el primer rector médico que tuvo la UNAM, fue don Alfonso Pruneda. Después ha habido 11, ¿no? con el doctor Grau. Y esto dijo él en el 22, cuando se inaugura la Escuela de Salud Pública, ¿no? Dice concurrirán todos los médicos y empleados sanitarios que aspiren a ocupar los principales puestos de administración sanitaria. Hasta los facultativos tendrán que inscribirse para recibir las últimas enseñanzas en materia sanitaria. A lo mejor si le cambiamos un poco el lenguaje y lo modernizamos, ¿no? Y esto es totalmente vigente, ¿no? Han pasado 98 años y esto sigue siendo totalmente vigente. Si cerramos los ojos y oye, pues es una muy buena idea, pues claro que sí. Solo que se dijo hace 100 años, ¿no? Y no hemos sido capaces sigue siendo en nuestro país, desgraciadamente, el secretario de Salud, la secretaria de Salud, siguen siendo en muchos casos porque era el médico del gobernador, porque era el médico de tal personaje, no porque fue el pediatra de sus hijos, porque no necesariamente porque tengan un perfil ni la experiencia para ocupar esos puestos y para tomar decisiones tan complicadas como se tienen que tomar hoy día justamente durante la pandemia. Entonces, la currícula de salud pública ha tenido el grave inconveniente de considerarse alineado con la medicina, ¿no? Que pues sí somos amigos, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no? Ni tendría que depender una de otra, ¿no? Ya decíamos hace un rato que los departamentos de salud pública muchas veces están insertados en las facultades, en las escuelas, donde por la importancia que tiene, que ahora es más que evidente, pues deberían ser cuestiones independientes a las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, ¿no? Sí, hermanos, pero no necesariamente bajo el mismo digamos, dirección, en este caso de una escuela de medicina. La segunda vertiente es favorecer los posgrados en ciencias, como ya decíamos, ¿no? Con todo esto lo que puede producir. Y la tercera es la de las maestrías profesionalizantes, que hablábamos también hace un momento, que si bien por los salubristas puros, digamos, los que hacen salud pública de origen, ¿no? Los que tienen la vocación de ser salubristas, que terminan cualquiera de las licenciaturas y hacen salud pública, eso es pues tienes ahí una vocación, ¿no? Y el otro es aquel que no necesariamente lo hace de primera instancia, sino pasaron unos años y entonces ya tiene un cargo, ya tiene un puesto o aspira a tenerlo y producto de eso estudia la maestría, ¿no? Entonces ya más bien es profesionalizante y la vocación de los dos no necesariamente es la misma. Ya lo que hemos dejado de lado desde hace algunos años, a mi juicio, en nuestro país, es la formación técnica, ¿no? Los técnicos en salud pública, en las diferentes ramas de salud pública, creo que deberían jugar un papel muy importante y han sido, pues yo diría, casi olvidados en nuestro país, a lo que tenemos que retomar, sobre todo en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Entonces, a mi juicio, la docencia de salud pública deberá cambiar para adaptarse a las necesidades y a las oportunidades que ha dejado lecciones que ha dejado esta pandemia,
Se requiere que diversos profesionistas tomen los roles que les corresponden. Lo primero es recuperar los maestros de salud pública y que estos dirijan los programas nacionales, los programas estatales. Deben ser los especialistas en salud pública quien tenga el liderazgo en los diferentes estados del país, en las diferentes comunidades, y no, como decíamos, personajes más relacionados con la política y con la técnica. Se requieren además investigadores para estas nuevas amenazas. Es importantísimo seguir fortaleciéndolo. Y también sanitaristas de campo, ¿no? Sanitaristas que están en el día a día en contacto con la población, un poco lo que decíamos de los técnicos. La UNAM ha abierto una puerta a la investigación operativa en salud pública, grupos multidisciplinarios y centros de investigación, particularmente el CIPS, creado hace 8 años, que depende hoy día de la Facultad de Medicina, pero la idea es que en algún momento sea una cosa independiente de la facultad. Entonces, a mi juicio, la salud pública tiene hoy día la oportunidad de aumentar su visibilidad y que la gente comprenda el valor que tiene no solo la salud pública, sino el especialista en salud pública, el valor que tiene para el país el especialista en salud pública. Creo que es algo que tenemos que seguir empujando y tenemos que seguir financiamiento para esta situación. Necesitamos entonces un mejor desarrollo de la formación en salud pública. Ya decíamos, es obvio, ¿no? Fundamental para mejorar la salud de la población. Entonces, para terminar, la salud pública debe retomar ese liderazgo que hoy día es más que evidente. Es claro que la sanidad internacional y nacional ha sido totalmente rebasada por esta epidemia. Y tenemos hoy día opiniones políticas que han afectado seriamente las decisiones que deben haber sido decisiones científicas en todos los ámbitos, en diferentes países. No se ha contado con los cuadros, no contamos con los cuadros necesarios ni con la capacidad para generar las sinergias entre el gobierno y sociedad. Y como decíamos, las acciones más bien han ido encaminadas a acciones de atención médica entre gobierno y sociedad. Y el reto entonces es la formación de estos cuadros, determinará la capacidad de sortear los problemas que nos aquejan hoy día y que deberíamos ser mucho más efectivos para los retos que se nos avecinan en los próximos meses y en los próximos años. Muchísimas gracias por la invitación.